¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, hay miles de muertos más por COVID-19 que los que dice el gobierno. Y el desmentido no es de alguna odiosa ONG, sino del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. A ver, el pasado año 2020, la Secretaría de Salud reconoció 148,629 defunciones por coronavirus en todo el país. El INEGI contabilizó 201,000, un 35% más. Ocurre que Salud cuenta solo los muertos oficiales en hospitales públicos y privados, y el INEGI incluye también los infectados que mueren en sus casas y en otros lugares. El caso es que extrapolando ese 35% adicional, si hoy pues el gobierno reconoce 240,000 muertos, quiere decir que ahora tenemos al menos 324,000 muertos por COVID-19. Pero eso no es todo. Para 2020 la previsión establecía que tendríamos un total de 749,500 muertes, pero hubo 75,779. Es que enfermedades como la neumonía, hubo 75,779 más. Y es que enfermedades como la neumonía, la diabetes, males cardíacos y otros aumentaron en promedio 43%. La pregunta es cuántas de ellas, estas 75,000 muertes adicionales a las estimadas, con los cuales pues se rebasó con mucho la expectativa, cuántas de ellas tienen relación con el COVID-19. Y de la tercera ola, ahorita hablamos. La 2, por segundo día consecutivo, México registró más de 19,000 contagios, por lo que se mantiene la tendencia al alza. La Secretaría de Salud reportó que hay un registro acumulado de infectados de 2,810,097, mientras que los decesos confirmados aumentaron a 239,997. De entre los muertos, se registran 595 niños fallecidos, de los cuales 326 son menores de 5 años, 86 de 6 a 11 años, 182 de 12 a 17. Ojo, el doctor Malaquías López Cervantes, investigador de nuestra UNAM, afirmó que todas las personas, incluidos los niños, pueden contagiarse, enfermarse y morir. En 9 entidades se concentra el 69% de la epidemia. Estas son la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y Tabasco. En la capital del país, la jefa Sheinbaum informó que se podrán reconvertir hasta 10,000 camas de hospital para la atención de enfermos de COVID. En tanto, la próxima semana, la Ciudad de México continuará en semáforo naranja. La 3. Y a pesar de todas las advertencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue empeñado, necio, no quita el dedo del renglón e insiste en que habrán de retomarse las clases presenciales en agosto. El fin de semana dijo que llueva, truene o relampaguee, niños y jóvenes regresarán a las aulas para el próximo ciclo escolar. Luego señaló que México y Bangladesh son los países en los que más tiempo llevan cerradas las escuelas y que sus adversarios, los conservadores, los neoliberales, los periodistas, en fin, han iniciado una campaña en contra del regreso a clases presenciales solo para llevarle la contra. Ayer sostuvo, a manera de sentencia, que no importa, se dijo, no importa lo que piense la mayoría, volver a las aulas es indispensable por el bien de todos, hasta por el desarrollo del país, dijo. Y hoy en su conferencia mañanera desde Culiacán, Sinaloa, habló de nuevo sobre la necesidad de que niños y jóvenes
regresen a sus escuelas para reponer lo perdido. Bueno, acerca del regreso a clases, desde luego que no es obligatorio, nada por la fuerza, es voluntario, pero sí necesitamos regresar a clases, porque tenemos que reponer lo perdido. Llevamos ya mucho tiempo con las escuelas cerradas y se está causando daño a la educación y daño también a los niños, y también afecta a las madres, a los padres de familia, y se requiere regresar a las escuelas y a las clases presenciales. La escuela es el segundo hogar, no hay nada que sustituya a la escuela. La educación a distancia ayuda, pero no es lo mismo. La 4. Pero nos preguntamos todos, ¿no? ¿Y la salud? ¿Y la vida? ¿Y las posibilidades de contagio y de muerte de los niños? Ya lo han dicho los grandes especialistas. Y hay otras reacciones. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC, manifiesta sus dudas en cuanto al regreso a clases presenciales. Su líder, Cuauhtémoc Rivera, considera que no debe ser por decreto y que hay que tomar en cuenta el estado de alerta que ha provocado la tercera ola del COVID-19. Para apoyar sus dichos, Rivera da a conocer algunos datos duros de las 230,000 escuelas públicas de educación básica que hay en México. 27% no tiene agua, 17% no tiene drenaje ni sanitarios, 30% carece de luz por corte o robos de cables, 78% no tiene internet y 90% no cuenta con internet adentro de los salones de clase. Sí, pues todos queremos que niños y jóvenes retomen su vida escolar después de tantos meses de clases a distancia, de enclaustramiento, de estar los pobres ahí enfrente a una pantalla en lugar de con sus amigos. Pero también todos deseamos que estén bien, que estén sanos y que estén vivos. La 5. ¿A quiénes afecta más el coronavirus? ¿Es acaso un bicho discriminatorio? A mediados del año pasado hablé de ello con un reconocido experto, quien me dijo que, sobre todo en la muerte, el COVID-19 se ensaña con los más pobres, los más vulnerables, los subalimentados. Hoy volví a hablar con el doctor en Ciencias Sociales, Héctor Hernández Bringas, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de nuestra UNAM. A un año, 4 meses de convivir con el COVID-19, ¿ha cambiado el perfil de los infectados y de las víctimas del virus, doctor? Sí, Ricardo, mira, a lo largo de la pandemia, prácticamente desde el mes de marzo del 2020, he venido haciendo un seguimiento de este perfil social y demográfico de las personas que han fallecido por COVID. Y lo que te puedo decir en términos generales es que en general no ha cambiado el perfil. Lo que observamos es que sí siguen siendo las personas más vulnerables las que particularmente han sido afectadas, sobre todo por la mortalidad por COVID. Hay que reconocer, Ricardo, que la pandemia nos ha pegado a todos, pero con efectos muy diferentes en términos de la gravedad. Los contagios, si bien son generalizados entre la población, la muerte sí hace diferencia. Y esto pues no es de extrañar en un país donde previo a la pandemia hablábamos de 50 millones de personas en condición de pobreza. Después de este año, este número se ha incrementado, probablemente 60 millones o más de pobres. Y pues la desgracia es que la muerte por COVID sí tiene en este país, en un país como México, de dónde echar mano. La 6. ¿Y cuáles son las áreas del quehacer humano, de nuestra vida cotidiana, más afectadas por la pandemia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros libros, nuestros cines, nuestros teatros, nuestros museos, con eso que llamamos cultura? Hoy hablé también con mi amigo Francisco Abundis, director general de Parametría. Entiendo que nos hablas, mi querido Paco, precisamente de uno de los sectores
más severamente afectados por la pandemia de COVID-19. Buen día, Paco. Te escuchamos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Sí, efectivamente, el INEGI de manera oportuna hizo una medición para ver cómo está nuestro consumo de eventos culturales, algo que llama el Medecult, y la viene levantando esta medición desde 2017 y pues en la última entrega, que es mayo del 2021, sí nos llevamos una sorpresa, yo te diría desagradable. Como bien señalas, no es un tema de vida o muerte, pero sí tiene implicaciones, como bien dijiste, para temas como nuestra salud mental, entretenimiento, educación, y es la asistencia a eventos culturales entre la población de 18 años y más. La 7. Fíjense que más de 215,000 personas se encuentran actualmente recluidas en alguna de las 298 cárceles que existen en México. De ellas, 95,000 de esas 215,000 personas, casi la mitad, permanecen presas de manera preventiva, sin una condena de por medio. Una vergüenza. 4 de cada 10 están privadas de su libertad sin que haya constancia real de que cometieron un delito. Y así sobran los ejemplos de un sistema penitenciario injusto, deficiente y rebasado en más de un sentido. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de cal, alista ya un decreto de libertad anticipada para diversos sectores de la población en las cárceles. Quienes tengan más de 75 años de edad, quienes lleven más de 10 años sin sentencia y que no hayan cometido un delito grave, quienes padezcan de una enfermedad crónica y quienes hayan sido víctimas de tortura. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre y no hayan cometido delitos graves o no estén acusados por delitos graves, delitos sobre todo que tengan que ver con sangre, van a ser liberados. La 8. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera el llamado a los ciudadanos a participar en la consulta popular del próximo domingo. Yo llamo a que la gente participe en la consulta porque se trata de hacer realidad, de convertir en un hábito la democracia participativa. Independientemente del propósito que tiene, es muy importante acreditar el que el pueblo sea tomado en cuenta y que no nos quedemos solo en la democracia representativa. Desde Culiacán, Sinaloa, donde este viernes se realizó la reunión del Gabinete de Seguridad y la mañanera, López Obrador dijo, aunque usted no lo crea, que si encuentra una casilla durante su visita a Nayarit, votará en contra de que sean juzgados los expresidentes. Él, el principal impulsor de la consulta, dice que va a votar en contra. Lo importante es que se vote, que se ejerza el derecho al voto, concluyó López Obrador. La 9. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden afirmó que el Partido Demócrata sacará adelante la reforma migratoria a través de una mayoría simple que permita prescindir de los republicanos por si estos quieren votar en contra. Con la propuesta a favor de los migrantes de Biden, habría una regularización masiva de ilegales y de Dreamers, pero con un costo de 3.5 billones de dólares. Allá los billones son 1,000 millones, aquí es 1,000,000 de millones, pero bueno, serían 3,500 millones de dólares, gasto al que se oponen los republicanos. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris señaló que su país por sí solo no va a resolver las causas de la migración de Guatemala, Honduras y El Salvador, como la corrupción, la violencia y la pobreza.
pero que sí construirá una plataforma de apoyo a los países centroamericanos, a la que se han sumado los esfuerzos de México, Japón y Corea del Sur, luego le explico por qué, para disminuir la migración masiva hacia el norte. Por otra parte, el fiscal general Merrick Garland amenazó con emprender acciones legales contra el polémico gobernador de Texas, Greg Abbott, quien permitió a la policía estatal detener cualquier vehículo que considere sospechoso de transportar migrantes con el supuesto de evitar contagios por COVID-19. El fiscal considera que la medida es peligrosa e ilegal porque Texas no tiene autoridad para interferir con el amplio e indudable poder de Estados Unidos sobre el tema de la migración. La 10. Hoy terminamos felizmente el día y la semana con la crónica de nuestro jefe de información, Juan Ayón, con un título sorprendente: El fantasma del sope gourmet. En todas las civilizaciones, los mercados han sido un componente necesario para el abasto y depositarios de tradiciones culturales vinculadas a la identidad colectiva y al trabajo. En México, los enriquece su historia, su tradición prehispánica, la identidad local, la nacional, y son articuladores de la vida social de los barrios y colonias. En la Ciudad de México existen 329 mercados públicos, los cuales tuvieron su origen en la regularización de los comerciantes ambulantes y de la vía pública. Su creación es parte de nuestra historia, desde el Tianguis de Tlatelolco y de la Ciudad de México y de las sucesivas oleadas de urbanización de casi todo el valle. Los mercados que se remontan a la época colonial se ubican en el centro histórico y están asentados en las cercanías de los antiguos mercados mexicas. Dos de ellos que no sobrevivieron al paso de la modernidad fueron el Parián, que ocupaba la mayor parte de la plancha del Zócalo, el cual fue demolido en 1843. Y el Mercado del Volador dio paso a un bazar en la época porfirista y luego al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1941. Y el que aún se conserva es el de la Merced. Los otros mercados públicos que nacieron con la urbanización porfiriana en la Ciudad de México son el de San Ángel, Coyoacán, Tacubaya y Tlalpan. A principios del siglo pasado ya se contaban con alrededor de 15, entre ellos el de San Juan, San Cosme, Martínez de la Torre, Santana y Tepito. Los restantes, más de 300, fueron construidos en las décadas de los 50 y 60, como el Abelardo Rodríguez, Jamaica y Granaditas. En los inicios de este milenio, su desaparición ya se contaba como un hecho, porque los supermercados, como caballos de Troya, introducían bodegas junto a los mercados públicos en los barrios y colonias. Ahora, un fantasma recorre la Ciudad de México, es la del sope gourmet. Lo que empezó como una propuesta gastronómica distinta ya es una tendencia sólida. El mercado gourmet, donde comes las mismas flautas o un pozole o saboreas un humeante café de olla, sí, los mismos que en un mercado público, pero más caro. Y así, muy, pero muy antojadizos, llegamos al final. Aunque recuerden que de lunes a viernes los espero aquí en 10 a las 2. Y en cualquier momento en nuestras redes sociales o en rochainforma.com con nuestros contenidos completitos. Buen fin de semana. Síganse cuidando mucho, por favor.